Hola, ¿qué tal amigos? En este capítulo vamos a hablar acerca de las condicionales anidadas. Pero para poder entender bien el tema de las condicionales anidadas, tenemos que entender a la perfección cómo funcionan las condicionales dobles. Así que vamos a hacer un breve repaso de cómo funcionaban estas condicionales. En las condicionales dobles evaluábamos una condición, es la que tenemos acá. Si dicha condición cumplía, es decir, era verdadero, lo que ocurría es que se ejecutaba un determinado bloque de código, por ejemplo, este que dice operaciones 1. Pero en el caso de que esta condicional no cumpliese, lo que ocurría es que se ejecutaba otro bloque de código diferente. Por ejemplo, este que tenemos acá que se llama operaciones 2. Ahora, sea que se ejecute el bloque 1 o el bloque 2, luego se continuaba con el flujo de programa. Ok, esa es la forma en la que trabajan las condicionales dobles. En las condicionales anidadas funciona de una manera similar, salvo que nosotros vamos a ir concatenando condicionales, anidando condicionales. De ahí el nombre de condicionales anidadas. Para explicar eso, tengo acá el siguiente ejemplo. Miren, de igual manera, nosotros vamos a evaluar una condición. Si esta condición cumple, lo que debemos hacer es ejecutar un bloque de código, por ejemplo, este de acá. Luego que se ejecuta, continúa con el flujo de programa. Hasta ahí se parece a las condicionales simples y a las condicionales dobles. Ahora, ¿cuál es la diferencia? La diferencia está cuando no cumple. Cuando no cumple, no va a ejecutar un bloque de código de manera inmediata, sino que lo que va a ocurrir es que va a evaluar una siguiente condición. Y acá nuevamente, si la condición cumple, se ejecuta un bloque de código y continuamos con el flujo del programa. Mientras que si no cumple, se ejecuta otro bloque de código y también continúa con el flujo de programa. Ahora, ¿cuál es la característica de las condicionales anidadas? Que nosotros vamos a poder ir anidando tantas condiciones como queremos. Por ejemplo, miren, acá, primera condición que se evalúa, se cumple, se ejecuta este bloque, no se cumple, se evalúa una siguiente condición. Nuevamente, se cumple esta condición, se ejecuta este bloque que tenemos aquí, caso contrario, se analiza otra condición y así podemos ir anidando. Ahora, ¿cuál es la característica de las condicionales anidadas? Que basta que se cumpla una condición, es decir, si no se cumple esta, evalúa la siguiente. Si no se cumple esta, evalúa la siguiente. Pero si esta se cumple, todas las condicionales anidadas que teníamos por debajo se dejan de analizar. Es decir, basta que llegue a una que cumpla y las demás se dejan de analizar. ¿Ok? Espero que quede bastante claro eso. Ahora, dicho esto, vayamos al código, porque esto se entiende mejor escribiendo código. Para lo cual vamos a dirigirnos aquí a NetBeans y acá tengo un pequeño ejercicio que vamos a utilizar para poder explicar cómo funciona esto de las condicionales anidadas. Ok, leamos qué nos dice este ejercicio. Nos dice lo siguiente: pídele al usuario que introduzca una nota. Él tiene que ingresar una nota de 0 a 20, por ejemplo. Si la nota es mayor o igual que 18, se debe imprimir la palabra felicitaciones. Si la nota es mayor o igual que 15, pero menor que 18, se debe imprimir muy bien hecho. Si la nota es mayor o igual que 12 y menor que 15, se debe imprimir aprobado. Mientras que si la nota es menor que 12, debe aparecernos el mensaje desaprobado. Muy bien, este es un buen ejemplo para poder explicar cómo funcionan las condicionales anidadas. Quiero eliminar esto que quedó de residuo del capítulo pasado. Listo. Muy bien. Acá me indica lo siguiente: pídele al usuario que introduzca una nota. Para pedirle al usuario que introduzca una nota, ¿qué debemos hacer? Debemos instanciar nuestra clase Scanner. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a escribir por aquí Scanner. Le voy a dar el nombre a esta variable lector. Y vamos a decir que se trata de una nueva instancia de la clase Scanner. Y por aquí tenemos que pasarle system.in. Y al final, un punto y coma. Me marqué error porque nos falta agregar la clase Scanner. Y listo, lo tenemos por aquí. Ok, ¿qué más? Debemos pedirle al usuario que introduzca una nota y almacenarlo en alguna variable. Entonces, definamos una variable. Esta variable va a ser de tipo byte y se va a llamar nota. Perfecto. Aquí, esto quiero que se llame lector, no lecto. ¿Qué más vamos a hacer? Mostremos un mensaje por consola que le pida al usuario que introduzca su nota. Entonces escribo system.out.println y quiero que diga: por favor ingrese su nota. Dos puntos y un espacio y quitémosle el salto de línea.
Una vez que se le muestre ese mensaje en consola, vamos a capturar lo que el usuario escriba. Para eso, llamamos a nuestra variable nota y almacenamos lo que el usuario va a escribir. En este caso, esperamos que sea de tipo byte. Entonces utilizamos el método nextByte. Veamos qué tenemos hasta el momento. Actualizamos, ejecutamos, ingresa su nota, ponemos 18 y listo. Se almacena en esta variable, nota. Ahora, analicemos esto primero que me piden. Si la nota es mayor o igual que 18, tenemos que mostrar el mensaje felicitaciones. Eso lo podemos hacer con una condicional simple. ¿Cómo se coloca la condicional simple? Colocamos un if y dentro de este if preguntamos si la nota es mayor o igual que 18. Si esto ocurre, si esto cumple, ¿qué debemos hacer? Debemos mostrar un mensaje que diga felicitaciones. Si ejecuto esto, me pide por favor ingrese su nota. Lo que debo hacer es colocar una nota, ¿no? Por ejemplo 19. Si le doy enter, me aparece felicitaciones, pero si le hubiera dado un 17 no aparece nada. ¿Por qué? Porque no está entrando a esta condicional. Ahora, ¿qué debemos hacer si queremos colocar una siguiente condición? Aquí las condicionales anidadas funcionan de una manera diferente a las de otros lenguajes. Bueno, funcionan igual, solo que con una sintaxis un poco diferente. ¿A qué me refiero? Normalmente, si tú vienes de otro lenguaje, las condicionales anidadas se colocan así. Colocamos else, if, y por aquí colocamos nuestra segunda condición, ¿no es cierto? Acá. En el caso de Java, no funciona así. En el caso de Java, si queremos poner una condicional anidada, tenemos que trabajar de igual manera que hacíamos con la condicional doble, es decir, colocar un else aquí, y dentro de este else es donde vamos a colocar nuestra condicional, nuestra segunda condición. Por ejemplo, yo voy a colocar un if. Ahora, aquí, en este if, tenemos que evaluar la siguiente condición: que la nota sea mayor o igual que 15 y menor que 18. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a preguntar si la nota es mayor o igual que 15 y la nota es menor que 18. Si es así, tengo que mostrar el mensaje muy bien hecho. Entonces, me dirijo por aquí, pego esto y muestro el mensaje muy bien hecho. Muy bien hecho. Ahora, ejecutemos para ver qué tenemos. Coloco 17. 17 no se va a ejecutar aquí porque no cumple esta condición. Entonces va a pasar a la siguiente parte, a la que tenemos aquí. Aquí sí va a cumplir porque 17 se encuentra entre 15 y 18. Y por lo tanto lo que debería ocurrir es que se va a imprimir en pantalla muy bien hecho. Hagamos la prueba y en efecto se cumple muy bien hecho. Ahora, si bien es cierto nuestro código está funcionando, aquí hay algo que podríamos mejorar y es la siguiente: es quitarle esta condición que yo tengo acá. Ahora, ¿por qué le vamos a quitar? Porque recuerda que si se está ejecutando esta condición es porque la nota no cumplió esta condición, es decir, no es mayor o igual que 18. Y si la nota no es mayor o igual que 18, significa que la nota es menor que 18. Y por tanto, no tiene sentido que lo volvamos a cumplir porque ya se entiende que la nota es menor que 18. Entonces, nosotros podríamos dejar simplemente así nuestra condición. Primera condición, si no cumple esto, pasa a analizar la siguiente condición. Y me muestra esto de acá. Para comprobarlo, vamos a dirigirnos por aquí y probemos nuevamente el 17. Ejecuto y me sale la palabra muy bien hecho. Perfecto. Ahora, pasemos a la siguiente condición. La siguiente condición es que si la nota es mayor o igual que 12, pero menor que 15, se debe imprimir aprobado. Entonces, por aquí hacemos lo mismo. Colocamos un else, abrimos estas llaves y aquí colocamos una siguiente condición. La condición va a ser únicamente que analice que la nota es mayor o igual que 12. ¿Por qué? Porque ya se sobreentiende que si llegó acá es porque la nota es menor que 15.
Entonces simplemente lo dejamos acá. No tenemos que poner dos condiciones. En este caso, lo que vamos a hacer es mostrar el mensaje aprobado. Y por último, si la nota es menor que 12, debemos colocar desaprobado. Entonces vamos a colocar por aquí un else, abre esas llavecitas, y por aquí podría colocar nuevamente una condicional, y que esta condicional evalúe si la nota es menor que 12, y en ese caso debe mostrar el mensaje desaprobado. Coloco esto por aquí y coloco desaprobado. Ahora vamos a ver qué ocurre. Actualizo y por ejemplo voy a colocar 8. El usuario sacó 8. Lo que esperaría es que me aparezca esto que tenemos aquí, desaprobado. Actualizo y en efecto. Pero de igual manera que ocurrió hace un rato, esta condicional que nosotros tenemos aquí como que no tiene mucho sentido, porque ya sabemos que si llegó aquí, es decir, si llegó a este punto, es porque la nota es menor que 12. Entonces no necesitaría poner más condicionales. Aquí simplemente lo podría dejar en else. Y eso sería nuestro código. Tenemos un código con una condicional anidada. Analiza una primera condición, si se cumple, se ejecuta eso de acá. Si no se cumple, pasa a analizar una siguiente condicional. Si esta condicional se cumple, se ejecuta este código. Caso contrario, pasa a analizar otra condicional. Si se cumple esta condicional, ejecuta este de acá. Y si es que no se cumple, ya no agregamos más condicionales, sino que se sobreentiende que es un usuario desaprobado. Vuelvo a mencionar, y es muy importante que lo entiendas, basta que se cumpla una de las condiciones y se deja de evaluar las siguientes. Si se cumplió aquí mismo, en la primera, ya no evalúa nada de esto. Y puede ser que se cumple en la mitad y ya no se ejecuta, ya no se analiza el resto. Muy bien, con esto hemos terminado el tema de condicionales. El próximo capítulo quiero hacer un capítulo práctico. Es decir, vamos a desarrollar ejercicios y vamos a ver todo lo que hemos visto hasta el momento. Vamos a hablar sobre cómo pedir datos, cómo mostrar información, cómo hacer transformaciones de tipo, cómo agregar condicionales, etc. Todo lo que hemos visto en el curso lo vamos a hacer en ejercicios. Sin más, esto sería todo por este capítulo. Y te recuerdo que me ayudarías mucho dándole like al video y suscribiéndote al canal. Hasta luego.